Hola aventureros, desde que empezó la pandemia no habíamos podido viajar, sin embargo a partir de ahora vamos a retomar esta gran pasión. En esta ocasión vamos a visitar el estado de Puebla. Es un estado con unos atractivos turísticos hermosos y aparte está muy cerca de la Ciudad de México. Acompáñenme a visitar este estado y vamos a iniciar con un pueblo llamado Zacatlán de las Manzanas. Aventureros, ahora iniciamos nuestra aventura en el estado de Puebla. En esta ocasión vamos a iniciar en el pueblo mágico Zacatlán de las Manzanas. Este es un pueblo mágico que tiene una gran historia, pero aparte de tener una gran historia, tiene unos panoramas bellísimos, aparte de atractivos turísticos hermosos. Vamos a conocerlo. Zacatlán es uno de los 9 pueblos mágicos que se encuentran en el estado de Puebla. Esta denominación se le da el 27 de abril de 2011, después de 10 años en los que Zacatlán trabajó para pertenecer a este programa. Es la puerta de entrada a la Sierra Norte del estado de Puebla y se encuentra a 2040 metros sobre el nivel del mar. Es también uno de los mayores productores de manzanas en México, razón por la que se le conoce como Zacatlán de las Manzanas. En nuestro primer día de visita decidimos conocer el centro y lo realizamos en uno de sus clásicos recorridos. Estos se pueden llevar a cabo por la tarde o por la noche. Nosotros optamos por tomar las dos y vivir ambas experiencias. La travesía inicia en el templo franciscano. Aventureros, cuando llegan los españoles a México, llegaron junto con ellos 12 franciscanos con la labor de expandir la religión católica. 2 de ellos se establecieron en la zona de Zacatlán, decidiendo al principio asentarse en el pueblo de San Pedro Atmatl, en donde iniciaron la construcción de su templo. Pero debido a la fiebre amarilla, deciden migrar al centro, en donde construyen su templo, que es este que vamos a conocer. El templo Aventureros tiene como característica principal su sobriedad. En las paredes únicamente se pueden visualizar las pinturas realizadas por los franciscanos, en las que representaron parte de su día a día y la forma en la que fueron transmitiendo la religión católica, muy diferente a una iglesia o parroquia que cuenta con una mayor decoración. Nuestra segunda parada es la parroquia de San Pedro y San Pablo. Esta es muy diferente al templo franciscano. La planta arquitectónica de esta bella construcción tiene forma de cruz latina y en su fachada es fácil distinguir en sus respectivos nichos las imágenes en piedra de los apóstoles, San Pedro, San Pablo, San Andrés, San Juan y Santiago. Su estilo es de tipo barroco tequinqui y se le denomina de esta manera ya que fue realizada por la comunidad indígena del pueblo con los materiales propios de la región. Todo esto representa una auténtica doctrina orientada a la evangelización de la población principalmente indígena. Aventureros, ¿y qué sería de una visita a Zacatlán sin probar sus diferentes platillos típicos? En este caso, como lo hemos comentado anteriormente, este pueblo se caracteriza por la producción de manzana, por lo que deleitar nuestros paladares con sus diferentes bebidas realizadas con esta fruta es una parada obligada.
Dentro del centro podrán encontrar diferentes espacios en los que probar y comprar productos típicos. Si optan por tomar un tour como nosotros, regularmente una de las paradas está dedicada a ello. Después de la probadera Aventureros, continuamos recorriendo el centro y llegamos al Palacio Municipal. Este, de acuerdo a lo que nos comentaron, fue construido en 1876 por un arquitecto de apellido Lasalle. Sin duda es una construcción que vale la pena visitar y admirar por su belleza basada en la pureza de las líneas arquitectónicas y en su simetría. Frente a la plaza central se pueden observar tres casas con mucho valor histórico. El primer hotel que tuvo Zacatlán, la casa del general Ramón Márquez, del cual Zacatlán obtiene su nombre oficial, y la casa del primer maestro de educación mixta que tuvo el pueblo. Uno de los grandes atractivos de la plaza central es su reloj floral. Este fue donado por la Relojería Centenario en 1988. Gracias a ellos y a su producción de relojes monumentales, Zacatlán es conocido en muchas partes del mundo. Perderte en las calles de Zacatlán aventurero es sin duda una actividad que tienes que realizar, ya que además de observar la belleza del pueblo, puedes encontrar muchos datos históricos y sitios que pueden ser de interés. Uno de los datos curiosos de Zacatlán y sus casas son los techos de teja, ya que es uno de los principales elementos que permitieron que a Zacatlán se le otorgara la denominación de pueblo mágico. Y es precisamente que recorriendo sus calles podrás encontrarte con el Museo de Relojería Alberto Olvera Hernández. Este es un museo pequeño en el que podrás conocer un poco sobre la vida de Alberto Olvera y cómo nace su gusto por los relojes. Asimismo, podrás observar su antiguo taller. Así como el taller actual en el que elaboran relojes que se distribuyen por todo México, América y Europa. La temática del Museo Aventureros es la de evolución del tiempo. Su exposición se centra en el que podamos observar cómo a través de las diferentes culturas y el pasar de los años, el hombre ha tenido la necesidad de medir el tiempo. En la muestra se pueden ver diversos instrumentos empleados para tal fin y la evolución que estos han tenido hasta el reloj que conocemos en la actualidad. Aventureros, vamos saliendo del Museo del Reloj. Este es un museo muy bonito en el cual nos explican cómo es que fabrican los relojes monumentales, como ese que está aquí en Zacatlán. También nos explican todo lo que es la historia de los relojes, o en este caso los artefactos que se utilizaban para medir el tiempo en toda la historia y en diferentes culturas. También algo que nos explican es la historia del fundador de esta fábrica de relojes. Y a su vez nos platica todo cómo fue creciendo desde su viejo taller hasta tener una fábrica grande como esta. Este es un museo muy corto, lo puedes recorrer aproximadamente a un tiempo moderado, unos 40 minutos, pero realmente si te quedas viendo a detalle cada uno de los artefactos que te muestran para medir el tiempo que están ahí presentados, te puedes llegar a aventar hasta 1 hora y media en recorrer todo el museo. Así es que contemplen ese tiempo para ver.
Algo que no te puedes perder si visitas el museo o el pueblo es el show de los autómatas, en el cual podrás observar cómo salen de los balcones que se encuentran en la parte superior del museo figuras automatizadas, que bailan al ritmo de la música con la que fueron programados. Algunas de las canciones que bailan son Cielito Lindo, Qué chula es Puebla, entre otras. Aventureros, nosotros en la fecha que fuimos no pudimos verlo porque se encuentra temporalmente suspendido por la pandemia, pero si viajas posteriormente, según las recomendaciones, no te lo puedes perder. Dentro del museo nosotros vimos una pequeña probadita. Uno de los elementos más emblemáticos de Zacatlán son sus vitromurales. Aventureros, el trabajo realizado por los artistas que crean estas obras es realmente asombroso. Estos son murales que son creados con pedacería de loseta, azulejos, mármol, vidrio, etc. Y son realizados en su totalidad por artistas locales. Los vitromurales los podemos encontrar en dos sitios diferentes. Los primeros en el Callejón del Hueso, con una temática denominada Zacatlán de mis recuerdos, o el Zacatlán antiguo. En este recorrido por la historia a través de sus murales, Zacatlán muestra sus antiguos kioscos, sus tiendas, la primera vez en la que se celebró la Feria de la Manzana en 1941, su primer hotel y por supuesto sus raíces indígenas. Como les decía, aventureros, estos vitromurales están hechos con losetas, cristales, hasta mármol incluso. Esos materiales los podemos ver aquí, aquí hay mucho recorte de ese tipo de material, que es el que es utilizado para estos murales. Pero el recorrido de vitromurales no termina ahí, aventureros. En la barra del Panteón del centro de Zacatlán van a poder observar otras 3 temáticas diferentes. La primera de ellas es pasajes bíblicos, e inicia con un vitromural llamado Alas de Ángel o Alas de Jilguero, y continúa mostrando las representaciones sobre la creación del universo, el jardín del Edén y otras portadas en las que pueden ver representados otros pasajes de la Biblia. La siguiente temática es la de la manzana. En ella podrás ver 12 manzanas que encierran lo más icónico de Zacatlán en cuanto a su cultura, arquitectura, sus lugares de naturaleza como lo son sus cascadas, personajes, etc. Este recorrido inicia con la imagen de Don Tachito. Él es un hombre agricultor de Zacatlán que refleja en su semblante lo duro del trabajo en el campo como agricultor y toda esa labor, aventureros, que se realiza para que nosotros podamos tener fruta en nuestras mesas. Sin duda, uno de los trabajos que tenemos que reconocer y valorar. Como tip, aventureros, observen los árboles que se encuentran uniendo estas manzanas. Uno de los más emblemáticos es el árbol de la vida. Es el que se representa la dualidad entre la vida y la muerte, o el bien y el mal, así como el árbol de la fertilidad, entre otros. Para finalizar nuestro recorrido por los vitromurales, se encuentra el mural Universo Náhuatl, o mural del colibrí. En él podrás observar una representación del Mictlán. Aventureros, el Mictlán es un sitio al que los náhuatl creían que iba el alma cuando las personas morían.
Asimismo podemos observar un colibrí, que para muchas culturas es el encargado de llevar un mensaje de amor de las personas que ya fallecieron a sus seres queridos en vida. Y también podemos observar el Tlalocan, o reino de Tlaloc. La cabeza de Quetzalcóatl y el calendario náhuatl. Para cerrar nuestro día, aventureros, visitamos una barranca de 500 metros de profundidad. Esta es llamada Barranca de los Jilgueros. Es uno de los principales atractivos en Zacatlán. Se le conoce así porque en ella habitan este tipo de aves. Sus vistas y atardeceres son espectaculares. En ella podrás encontrar caídas de agua o cascadas, Para que podamos contemplar esta belleza natural, la barranca cuenta con un mirador de cristal. Así como un corredor de aproximadamente 1 kilómetro en el que podrás observarlas desde diferentes ángulos. Y ya estando ahí, no puedes perderte el corredor de artesanías del que puedes llevarte un lindo recuerdo de Zacatlán a tu casa. En esta ocasión nos quedamos en Posada Don Ramón. Es un hotel que tiene una ubicación muy céntrica, a solo 3 cuadras del centro y a 1,5 cuadras de la barranca. Hola aventureros, vamos a ver qué tiene el cuarto en esta ocasión. En esta ocasión podemos ver que tiene nuestra cama king size con 2 toallas. Tiene una televisión LCD. Me dijeron que tiene cable, espero que sí. Tenemos nuestra super ventana. Tenemos algunas repisitas para poner cosas y así está el baño. Es un baño muy sencillo. Tiene ahí su lavamanos, su espejo como siempre, la ventanita. Tiene su excusado y así está la regadera. La regadera está aquí. Este hotel tiene agua caliente de 24 horas. Entonces no hay ningún problema. Y también tiene su cancel. Entonces está de lujo para que no se nos mojen nuestras cosas cuando estemos acá bañándonos. Y a grandes rasgos esta es la habitación que nos están dando. Échenle un ojo, aventureros, para que si gustan quedarse en esta opción de hospedaje, vean lo que pueden tener. Estoy un poquito complicado. ¿Cómo me enderezo? Aventureros, ahora vamos a aventarnos de la tiraleza. Hemos llegado a las cascadas de Tulimán. Bueno aventureros, pues eso fue todo. Espero les haya gustado este recorrido por el centro de Zacatlán de las Manzanas. Por favor, no olviden suscribirse,
darle like y darle click en la campanita para que les avise cuando lleguen nuevos videos. Y además comenten todo lo que quieran aquí en la parte de abajo. Por favor, acompáñenos en nuestro siguiente episodio.